ese proceso se fue quedando como desde el principio, como en el olvido. Pero este año y a finales del año pasado empecé a hacer, como lo dice tu podcast, una catarsis. Como yo tengo que sacar esto, yo no puedo seguir siempre echándole tierrita y dejando lo que pase. Y recuerdo ese momento muy oscuro, sí, como muy, por decirlo así, tenebroso, como una película de terror que tú ves que cuando graban es todo oscuro, así lo recuerdo. No sé qué confabula en ese momento, pero todo se da para que ellos puedan hacer el daño. O sea, como que se le vendan los ojos al papá, se dan los momentos exactos para que ellos puedan actuar. De verdad que no sé cómo explicarlo, pero con la mayoría de las mujeres abusadas tienen esa percepción y que es como si tuvieras un letrero en tu cabeza que dice, tócame. Imagínate tú llegar después de todo ese dolor y tener que encontrarte como, ¿cómo le digo a la gente que estuve en un psiquiátrico porque fui abusada? Porque ahí también entonces viene la vergüenza de por qué no hablaste, no gritaste. Hola, ¿qué tal? Qué dicha que estén aquí conmigo. Bienvenidos nuevamente a Catarsis, este espacio de historias, de cuentos, de anécdotas que siempre queremos que de alguna manera pues a ustedes les deje o una enseñanza o un mensaje o un momento de alegría. Recuerden siempre suscribirse, activar la campanita y estar muy pendiente de todas las notificaciones y las cosas nuevas que están por venir. Vamos a ver si lo logramos. Bye. Hoy tengo una invitada muy especial. Em, Ustedes saben que en este país hay muchas voces que quieren gritar las injusticias que pasan en Colombia a diario, especialmente las injusticias que pasan con los niños. No es un secreto que muchos jóvenes, adolescentes, niños y niñas son abusados a diario en este país. Em, y muchas de esas historias lamentablemente no se conocen porque hay miedo muchas veces a denunciar, hay miedo muchas veces a contar por miedo a que la familia o los amigos o incluso las instituciones y las autoridades no nos crean. Y también por miedo porque la justicia, tristemente, en este país no solamente anda despacio, sino que cojea un montón y a veces ni llega. Yo quiero que conozcan a mi invitada de hoy porque ella hace poco, recientemente, hizo también una denuncia pública sobre una situación muy difícil que tuvo que vivir cuando era una niña, cuando ella ni siquiera entendía qué es lo que estaba pasando en su vida. Yo quiero darle la bienvenida a Kelly Rivera y primero que todo, Kelly, gracias por estar en Catarsis y por tener la confianza de contarnos tu historia acá. Gracias, Mónica. Bueno, no, primero y antes que nada agradecerte por este espacio tan valioso que me regalas, por abrir más las puertas de tu podcast para compartir un poco de mi historia y nada, muy, muy agradecida. Gracias por esa apertura. Con todo el amor, mi Kelly. Bueno, quiero preguntarte, bueno, ¿tú qué haces? Yo no quiero preguntar de ti, ¿qué haces? Bueno, bueno, ahora actualmente trabajo en el banco Chase aquí en Nueva York, en Manhattan. Eh, Soy mesera. Aquí en este país venimos pues con muchos sueños, muchas metas y tristemente volvemos a una realidad que pasa en Colombia y es que a veces muchos trabajos como ser mesero o otras actividades te va muchísimo mejor que ejerciendo tu profesión. Arranqué aquí iniciando como abogada, pero lastimosamente para iniciar es muy difícil y económicamente pues no era sostenible. Entonces volví a mi labor que hoy agradezco porque con eso fue que me pagué mi carrera, con eso fue que pude sacar pues esas pequeñas metas de mi preadultez, por decirlo así, y muy agradecida con Dios porque creo que me enseñó y y me permitió poder aprender esa profesión porque eso también es una profesión. Así que a eso me dedico. Bueno, también estudio, ahorita estoy estudiando la bolsa de valores, hago muchísimas cosas, la verdad, al tiempo. También hago algunas cosas de abogada en Colombia,
pero pues mantengo un poco porque esta ciudad es demasiado caótica. Claro, pues claro, vivir en otro país siempre se vuelve muy complicado, se vuelve muy complejo porque finalmente en países como Estados Unidos la gente es muy sola. Y sobre todo en una ciudad como Nueva York, pues el trajín del día hace casi que imposible tener relaciones de amistad fácilmente. Uno conoce muchas personas, pero realmente sentarse y establecer relaciones fijas a largo plazo, sólidas, debe ser muy complicado. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, este país te enseña y creo que este último año, sobre todo, donde decidí realmente dedicármelo a mí, me ha enseñado que, o sea, no tienes que hacerlo tú sola. Lógicamente está tu familia, en este caso mi esposo, tu compañero, mis hermanas, desde la distancia, mis padres desde la distancia, pero este país te enseña a que si tú no te salvas, nadie te va a salvar. Se siente mucho la soledad, sobre todo en las fechas especiales, cumpleaños, navidades. Y total, aquí todo el mundo mantiene corriendo, cada quien tiene sus obligaciones, incluyéndome, porque muchas veces también soy yo la que ni siquiera me abro esos espacios, porque como te digo, estudio, trabajo y siempre estoy en constante evolución. Entonces, eso es un diario vivir totalmente, muy cierto. Kelly, una pregunta. Tú te fuiste a vivir, tú ya llevas 3 años viviendo en Estados Unidos. Así es. ¿Cuál fue el motivo de tu salida del país? Motivo Bueno, principal. bueno, realmente el motivo principal, tuve una situación demasiado fuerte económica con mis padres desde la niñez y esto también va mucho al tema del abuso también. Ahora lo he descubierto. eh, y básicamente fue porque empecé a vivir con la pareja que tenía en ese momento, que actualmente ahora ya es mi esposo, era mi novio en ese momento. Y entonces empezamos a compartir mucho tiempo juntos y entonces empieza la idea como de vámonos a vivir juntos. Entonces yo era un apoyo demasiado grande para mi mamá, en este caso, que es la persona que sostiene la vivienda donde vive mi mamá, mi papá, perdón, y ella, y dos de mis hermanas. Entonces le surge a él esa idea como, ok, vámonos a organizarnos. Y yo le digo, ok, pero ¿qué voy a hacer? O sea, yo no puedo dejar a mis papás porque prácticamente la sanación y lo que yo soy ahora se lo debo a ellos. O sea, ellos me salvaron la vida y cuando lo digo es porque literalmente me la salvaron. Obviamente Dios obrando también en ellos, pero si no hubiera sido por la dedicación de ellos, yo no estaría aquí. Entonces, empieza a surgir esa idea de irnos a vivir juntos y yo le digo, o sea, yo no puedo dejar a mis papás, yo no puedo dejar ese soporte, pero económicamente tampoco podía ya. La decisión estaba rondando, yo siempre había tenido como la idea y bueno, había como hecho los documentos, ir haciendo cosas y ya finalmente sucede como un robo de inseguridad en Colombia, que es el diario y el pan de cada día. Sí es lo que nos hace tomar la decisión también de decir, ok, vámonos, o sea, ¿qué tenemos para perder? O sea, vámonos a construir una nueva vida, teníamos unos planes y lógicamente pues también el tema de seguridad y eso fue lo que realmente me sacó de Colombia. Claro, eran muchos temas juntos. Y es difícil, Kelly, porque uno siempre piensa en los papás. Si tú me preguntas a mí en este momento, si yo, pues mejor dicho, si por mí fuera, yo creo que yo hubiera arrancado hace por lo menos unos 6 o 7 años de este país. Em, y creo que las cosas que a uno lo atan es pensar en los papás, pensar en los amigos, bueno, más que todos los amigos no tanto, pero sí, yo pienso mucho en mis papás y pienso en mis mascotas también, porque es que empezar una nueva vida en otro lugar completamente desconocido para uno es muy difícil, pero a veces uno quiere también, entonces me imagino que esa disyuntiva fue muy grande para ti. Yo creo que Dios me preparó para esto, ¿sabes? Siempre ahora, yo creo que a medida que va avanzando la vida, tú empiezas a entender el porqué de las cosas. Yo creo que nada sucede de casualidad y Dios siempre tiene un propósito contigo. A veces uno no entiende en el momento por qué Dios te saca de los lugares de tu zona de confort, porque, por ejemplo, en mi caso, me enseñó esa profesión. Yo tal vez, y lastimosamente uno dice, no, si yo me voy para allá, yo voy es a ejercer.
pero la vida te muestra que no es lo que tú quieres y Dios te dice, ven, yo te entrené para algo y empiezas a valorar lo que has ido aprendiendo en la vida. Y lo de los papás, créeme que para mí ha sido demasiado duro. Yo no se los dejo saber todo el tiempo, pero muchas veces estoy sola, porque aquí también varían mucho los horarios con la pareja a veces, dependiendo del tipo de trabajo que tengas. Y a pesar de que tratamos de compartir lo que más podemos, hay momentos en los que estoy sola, como en este momento, y entonces empiezas a llorar de repente y dices, qué chévere poder salir y decir, mami, nos vemos en tu casa y vámonos a comer. Y tienes tal vez el dinero para hacerlo, que tal vez no tenías esa posibilidad allá, pero no lo puedes hacer porque no la tienes aquí. Y prefieres decirle, mami, ve y cómete algo con mi familia y que te hagan una videollamada y tú sentirte feliz por verlos a ellos felices, porque también es parte de eso y verlos a ellos hoy como están, creo que esa es mi mayor felicidad, porque la tranquilidad que ellos tienen ahora económicamente. Creo que estando allá me hubiera demorado muchísimo más. Ay, Kelly, sí, es complicado, pero bueno, como dices tú, Dios sabe cómo hace sus cosas, todo llega en el momento que toca y que gracias a Dios, pues ya tu familia, digamos, está económicamente estable, que sé que era una parte que era para ti, pues difícil para tomar esa decisión de haberte ido. Kelly, hablemos de tu niñez. ¿Cómo era tu niñez? Tú eres de Cali, ¿no? Sí, soy orgullosamente caleña. eh, y lo peor es que acá se me sale muchísimo el B y todo el mundo, cuando hablo con personas latinas, me dicen, usted es de Cali. Y yo sí, se me sale demasiado. Y ahora cuando uno está por acá es que se siente orgulloso y extraña y se da cuenta lo lindo que uno tenía ya de verdad. Sí, soy caleña. Bueno, mi niñez, ¿sabes? Tuve una infancia, crecí en un lugar demasiado privilegiado. ¿En qué sentido? En que mis padres, bueno, mi padre antes de quebrar económicamente, era una persona que estaba bien posicionado, tenía su empresa, los recursos, o sea, no faltaba la verdad absolutamente nada. Crecimos en un buen lugar, en un conjunto residencial y ese lugar se volvió una familia hasta el día de hoy y es un lugar donde las personas o sea, son personas que viven hace 30 años en ese lugar. Entonces, esas personas me vieron crecer y pude también conocer que son mis amigas de toda la vida, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, las conservo, que crecimos juntas. Yo era la menor de todas, así que era la bebé, siempre era la bebé del juego. Yo sé que cuando ellas vean esto se van a reír y crecí con unas amistades y con personas cercanas muy bonitas. Mi infancia realmente siento yo que a pesar de lo que me sucedió, fue linda porque jugué, me divertí, se jugaba en ese momento la rayuela, escondite, la lleva, entonces era algo que había todavía esa inocencia para ese momento y no teníamos hasta ese momento como los celulares de hoy en día, la tecnología todavía me alcanzó a tocar un poquito como de esos juegos que estaban, pues que creo que a ti también te tuvieron que haber Sí, tocado. claro, pues tú eres mucho más Entonces, joven, pero sí, yo también jugaba en la calle, digamos. sí, exactamente. Y era un lugar seguro donde tu mamá conocía a la mamá de tu amiga, entonces, exactamente. Tuve una niñez, la verdad, como te digo, a excepción de lo que me sucedió, demasiado linda, demasiado, sí, no, o sea, siento que me sentía muy segura en ese lugar. Compartía, jugaba, iba al colegio. Sí, o sea, realmente con mis padres, pues era una relación, siento yo, mi padre me tuvo a los 50 años, una persona bastante mayor. Lógicamente, cuando ya tienes una edad, hay ciertas cosas que tal vez, pues, ya por ser tan adulto, cuestan entenderlas, ¿no? Entonces, yo siento que él desde su crianza también, porque ahí es donde cuando empezamos a descubrir las cosas, nos damos cuenta del porqué de las cosas, por qué papá y por qué mamá actuaban de esa manera, y es que no podemos exigirle a ellos algo que ellos tampoco tuvieron. Entonces, digamos que mi papá era una persona, por decirlo, fría, pero que te cuidaba. Entonces, era una persona no de abrazos, no de besos, y creo yo que él también lo hacía porque en su época eso no pasaba. Y pues mi abuela era una mujer demasiado fuerte, eh,
y digamos que pues es lo que hay, lo crearon de esa manera. Por el lado de mi mamá, ella sí trataba de darnos muchísimo amor, pero también le tocó una vida demasiado difícil. Mi mamá así humilde, muy humilde, de un pueblo del Cauca, y ella le tocó desde muy niña cocinar, hacer muchísimas cosas que a mí nunca me tocaron, y yo creo que mi mamá trató siempre de darnos eso, de que no nos tocara hacer cosas de adultos. Ella siempre nos dejó vivir, o sea, eran las 11 de la mañana un sábado, un domingo, y mi mamá nunca nos levantaba a que teníamos que hacer aseo, o sea, eso no existía. Y hay muchas cosas que yo he ido ahora con todo este proceso de sanación, y es, ellos siempre tratan de darte lo que tú no has tenido, lo que ellos, perdón, lo que ellos no tuvieron, pero al mismo tiempo ellos no hay un manual para ser padres. Y creo que ahora que yo todavía no soy mamá y que me estoy preparando, porque vas a entender o van a entender el por qué también yo estoy haciendo todo esto, y es precisamente eso, empezarme a preparar para entregarle a mis hijos una mamá sana, ¿sí? Y eso es ahora que lo aprendemos. Antes la gente le pasaban cantidad de cosas y la gente solo pasa la página porque la vida sigue. Hoy en día es que hacemos pausas y decimos necesitamos terapia, necesito sanar esto, porque está esa conciencia. Pero anteriormente eso no pasaba. Entonces mi infancia fue muy linda, compartí mucho tiempo también con mi abuela materna, me mandaban donde mis abuelos, con mis primos, mi familia. Tengo recuerdos muy lindos a pesar de todo lo que pasó, y creo que pues sí, hay cosas que nunca, o sea, no, tu infancia no va a ser por decirlo así, la completamente feliz, porque digamos que hubo un momento en que no podía tener los juguetes que yo quería por la situación económica. Hubieron muchos momentos en los que yo sentía que tal vez mis papás no me querían, pero todo eso tenía que ver con el abuso que estaba pasando, porque los culpé muchísimo a ellos por lo que me estaba pasando. Entonces, entiendes, hay temas muy lindos que yo recuerdo y que ahorita los rescato y se los digo también a ellos, pero también hay unos vacíos que se llenaron de ese dolor del abuso. Entonces empiezas a juzgar a tus padres por no cuidarte, y tal vez sí, ellos tienen ese rol, pero como te digo, cuando creces empiezas a entender que no es no, ellos no tenían un manual, ellos nunca habían pasado por algo así, entonces tampoco se les puede exigir. Entonces, básicamente es eso. Pero la recuerdo linda en general. Es que, claro, hay circunstancias, ¿no? Es que es muy difícil juzgar situaciones y que hicieron y que no hicieron. Y cuando se presentan estos casos, cuando ha habido abuso en una edad, pues temprana, como te pasó a ti, lo fácil para uno e incluso para la gente cuando se entera de estas historias es juzgar y señalar. Y no siempre todo es blanco o negro en la vida por lo que tú Total. dices, porque ellos fueron educados en otra época, porque seguramente había cosas que estaban normalizadas dentro de su forma de ser educados que impiden que uno realmente pueda señalar a una persona. Eh, Feli, ¿cuántos años tenías tú en el 2006? Bueno, en el 2006 tenía aproximadamente 7 años. Iba a cumplir, en ese año iba a cumplir 7 años. Estabas, Nací en 1997. Sí, estabas muy era, niña sí, y ahí se partió, digamos, tu vida en dos. sí, totalmente. ¿Qué recuerdas de esa época, Kelly, en que tu vida empezó a cambiar? Que tu Bueno, niñez empezó a cambiar. sabes, mira que este último año ha sido el año donde he empezado a reconstruir esa historia, porque tal vez por mis compromisos conmigo misma, ¿en qué sentido? En mi universidad, en mis compromisos de que me puse demasiadas cargas de alguna manera para salir adelante, ese proceso se fue quedando como desde el principio, como en el olvido. Pero este año y a finales del año pasado empecé a hacer, como lo dice tu podcast, una catarsis. Como yo tengo que sacar esto, yo no puedo seguir siempre echándole tierrita y dejando lo que pase. Entonces, para esa época hubo un tema que me marcó demasiado, y yo esto nunca se lo he dicho a mi mejor amiga, y fue la muerte del papá de ella. Él fue asesinado en la ciudad de Cali
Y ese tema en particular lo tengo muy marcado porque cuando tú compartes con tu mejor amiga, tú crees que todo lo que le pasa a tu mejor amiga te va a pasar a ti. Si tu amiga no sé, se raspa o tu amiga le compran una Barbie, tú quieres esa Barbie. Entonces tengo muy marcado ese año porque esa situación principalmente, tengo ese recuerdo muy marcado de estar sentados en la mesa. Para ponerlos en, como en contexto, la persona que abusó de mí era un primo hermano de mi papá. Mi papá estaba al cuidado de mi abuela para esa época, entonces nosotros, lógicamente, pues los paseos de sábado y domingo, mi abuela quería ir a visitar a su hermana, que era la mamá de esta persona, y coincidencialmente para esa época lo que hemos armado con la familia es que al parecer él tenía un problema con su esposa y se había ido a vivir nuevamente con su mamá. Entonces, para esa época, él estaba viviendo, y igual pues era su mamá, igual la visitaba, porque ya después él volvió con su esposa y él igual estaba en el lugar. Entonces, para esa época tengo muy marcado un día sentados en el comedor y mi papá le comenta, le dice, no, imagínate que el papá de la mejor amiguita de Kelly lo asesinaron. Y tengo eso muy marcado porque eso fue lo que él utilizó sin que fuera una amenaza, sino solamente un comentario. Sí, un comentario como si tú dices algo, eso le puede pasar a tu papá. Entonces, si no te ponen un arma en la cabeza cuando tú eres un niño, tú, en tu caso, como te explicaba, y lo he ido entendiendo ahora, es todo lo que le pasó a mi mejor amiga me puede pasar a mí. Y empecé a tener demasiadas pesadillas y pensamientos cuando mi papá no llegaba a la hora que usualmente llegaba. Yo siempre pensaba mi papá lo mataron. Entonces yo no podía hablar y no podía decir lo que estaba pasando. Entonces muchos recuerdos los he ido armando como un rompecabezas. Eh, He ido armando porque mucha gente dice, ¿y por qué no corriste? ¿Y por qué no le dijiste a tu mamá? Mira que hoy en día yo soy demasiado cercana a los dos, o sea, hablo con ellos muchísimas cosas y ahorita han salido muchísimos temas que tu mamá no es tu mejor amiga. Bueno, para mí lo es, cada persona lo maneja a su manera y yo creo que ellos me han dado, a pesar de que hay muchas cosas que uno siempre va a criticar, creo yo que tengo más cosas que agradecerles que reprocharles. Entonces es como que en ese momento tú ni siquiera entiendes porque en el colegio para esa época no existía la educación sexual. Entonces, tú empiezas a vivir el abuso, porque aparte el abuso también viene como con otra cortina de humo, que es que estas personas generalmente cuando se empiezan a acercar a ti, ellos no se acercan gritándote, ni pegándote, ni haciéndote sentir que eso está mal, sino que lo hacen como una persona cariñosa. En mi caso, para mí mi papá siempre representó la figura fuerte de la casa, ¿sí? La persona cuando él decía no, era no, y mi mamá siempre era la figura que te alcahueteaba, como decimos en Colombia. Entonces, Sí, sí, sí. era como que yo decía, ok, si yo le pido permiso a mi papá y mi papá dice no, es no. Entonces, en esa época, si tú ves que tu papá abraza a esta persona, esa persona no es mala. Si tú ves que tu Claro. papá y tu mamá lo saludan, lo abrazan, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué de malo tú vas a pensar? Si, Es, si te están llevando al lugar y es que tus tú eres una papás, niña y esa es la exactamente, asociación que uno hace como niño. exactamente, y tu percepción siempre va a ser el ejemplo son tus papás. Entonces tú empiezas a normalizar lo que está pasando y entonces esta persona empieza, yo tengo aproximadamente hasta el día de hoy que los he ido desbloqueando más o menos unos 5 recuerdos muy puntuales. Y esos, por ejemplo, ese recuerdo cuando él me manifiesta porque solamente lo hizo una vez, que ya fue suficiente para que yo no hablara. eh, Recuerdo, como te digo, estar sentados en el comedor, mi papá hace el comentario, él llega y se va para un cuarto en esa época, bueno, pues porque no sé ahora cómo está esa casa,
eran cortinas para los cuartos. Entonces él entra y dice, ay, es que le traje un regalo a la niña y a mí me encantaban los carros. Yo era una niña, pero me gustaba jugar con las Barbie y las muñecas, pero me encantaba manejar un carro. O sea, yo me soñaba manejando carro. Entonces él dice como le tengo un regalo a la niña y entonces dice como, ay, Kelly, ven y me llaman cuarto y tus papás, ¿qué van a decir si es una persona que trabaja en una empresa muy reconocida de Colombia, es una persona que sacó a sus hijos adelante, es una persona ejemplar, es una persona que habla con una humildad, con una ayuda, con una compasión? ¿Tú qué vas a pensar? Mamita, vaya, él le trajo un regalo. Una persona de Es confianza, una persona de confianza conocida, y familia. familia. Y entonces te dicen, o sea, eso no quiere decir que mis papás me hayan tirado. No, simplemente normal, es un familiar y yo tengo muchos tíos que nunca me hicieron daño. Entonces, y me dieron regalos también. Entonces es como que cuando esa persona te saca un regalo de algo que tú quieres, hasta recuerdo los colores del carro. Era verde con beige el carro. Era como un carro de colección de los carros viejos, como, sí, como un carro antiguo De esos y clásicos, sí. de esos clásicos, y era un carrito pues como de este tamaño, y entonces claro, yo estoy feliz y él lo primero que hace es me agarra y me empieza a tocar. Y entonces, y él sigue hablando, ¿no? O sea, el carrito, y mira el carrito tan chévere. Entonces, yo creo que en mi momento, mi reacción fue quedar en shock. O sea, en shock, y tal vez yo creo que mi cabeza automáticamente se bloqueó. O sea, es lo que yo hasta ahora y con mis terapeutas y todos los terapeutas con los que he pasado es que automáticamente tu cabeza se pone en un modo que no sabe lo que es. O sea, es como si tú borraras, pero hay sensaciones que se quedan en el cuerpo, pero tu cabeza está en otro lado. Y tú eres, o sea, eso se llama un modo supervivencia. Automáticamente tu cabeza se pone en un modo supervivencia y es, no puedo hablar, porque me acaba de decir que si yo le digo como mamita, usted no puede decir nada porque mire, el papá de su amiguita lo mataron. Entonces, es como que yo siempre fui una niña demasiado avispada, o sea, demasiado. Por eso mis papás, cuando yo hablé, ellos me decían, no te podemos juzgar por no haber hablado, pero es que jamás con tu personalidad no lo imaginamos, porque yo me fui apagando año tras año. O sea, mi apagón no fue de repente. Mi apagón se fue dando cuando empecé a cambiar muchas cosas, cuando empecé a poder visualizar la vida. Ahí fue que empecé a darme cuenta del por qué yo era así, por qué actuaba así y por qué me sentía así. Entonces, en ese momento, él lo que hacía era que cada vez que íbamos a visitar, entonces me sentaba en la mesa, perdón, en sus piernas, en el comedor, y mis papás estaban al frente de él, y él lo que hacía era sentarme como cualquier mamá. Si tu hija tiene aproximadamente 7 8 años, ¿tú qué les pones? Chorcitos en Cali, calor. Tú no le vas a poner un jean. O sea, sí, tal vez me lo ponían, que no tengo muchos recuerdos, pero porque hay partes que las tengo muy bloqueadas. Como te digo ahora último, es que he ido desbloqueando y he podido llegar a detalles que no quisiera recordar lógicamente, pero que lo tengo que hacer, porque si no, entonces voy a seguir año tras año viviendo la misma pesadilla y eso es lo que no quiero. Eh, hay un pedazo muy fuerte de, de una visita en una fiesta familiar que incluso hasta el momento con la familia pues no hemos podido porque eso fue hace demasiados años, como quién era, si era un bautizo o una primera comunión o si eran unos cumpleaños de uno de los nietos de él, es lo que sabemos. Esta persona tiene 4 hijos, tiene 3 hijas mujeres y un hijo hombre. Era uno de los hijos del hijo mayor que es el hombre. Y fuimos al conjunto residencial donde él vivía, y él le dice a mi papá, y eso lo hablamos hace poco con mi papá de detalles, porque lógicamente ellos tampoco no querían entrar a preguntarme, venga, ¿y él qué le hizo? No, eso simplemente se quedó en que él le hizo daño y él lo tiene que pagar y no importa lo que haya pasado, si fue solo un tocamiento o si fue más allá, pero él, o sea, él es responsable y le hizo daño y todo lo que a usted le está pasando es a consecuencia de los actos de esa persona. Sí, entonces nunca se entró en detalle porque
créeme que para llegar a este momento en el que te estoy hablando y no estoy llorando, han sido 8 años de demasiado dolor de días sin dormir o días donde he dormido semanas, prácticamente solo levantándome al baño. Y entonces esto, lógicamente para tus padres, que son los que tienen que vivir el proceso contigo, pues ellos no te quieren tocar la herida, porque ya te vieron en lo más profundo. Entonces ellos no te van a empezar a preguntar, lógicamente por la denuncia, lo tuve que hacer y empezar a entrar en detalles que uno no los quiere llegar, pero hay que hacerlo. Entonces aquí empieza a ese día, mi papá dice que esta persona le dice como, voy a ir al apartamento a sacar algo y que me acompañe la niña. Como que me voy a llevar a la niña. O sea, las palabras exactas, lógicamente, pues no las tenemos, pero mi papá dice, ok, yo le dije, ok, ya estamos en la fiesta. Era una persona de confianza. Y aparte de eso, esta persona también se empezó a ganar como esa confianza de mi papá, en cierto sentido, de decirle como, o sea, yo quiero a la niña, la aprecio, es una niña valiosa, ella se merece lo mejor. Entonces, como te dije, los regalos y tu papá, por muy, digamos, fuerte que sea, pues la familia es la familia de él. Entonces no desconfiaba y pues tenía 3 hijas, o sea, ¿qué daño le va a hacer? Y como lo dijo alguna vez mi papá, pues yo qué me iba a imaginar que él era un depravado. Eso nadie se lo imaginó. Finalmente, mi papá dice que pasó muchísimo tiempo, que él nos fue a buscar. Y para ese momento yo tengo un recuerdo y es que yo recuerdo estar cogida de la mano con él, entramos al apartamento, recuerdo el color del piso, era de esas baldosas rojas, oscuras, vino tinto, como de esos apartamentos antiguos, pues, Sí. y eso era el norte de Cali. Y entro a ese apartamento y yo recuerdo que él me empieza a dar como un tour en el apartamento y recuerdo que había un cuarto pequeño y él me asoma y me dice como este es el cuarto, ni siquiera recuerdo qué me dijo y ahí en ese momento él me besa la boca. O sea, ese pedazo lo tengo súper claro. Luego me lleva al cuarto donde era el cuarto matrimonial con su esposa y ahí yo recuerdo que él me sienta en la cama y yo no me acuerdo nada más. Mi papá dice que pasó muchísimo tiempo y lógicamente con mis terapeutas hemos tratado de desbloquear porque existe la posibilidad de que haya sido más que solo tocamientos. Entonces, hasta el día de hoy sigue bloqueado y a veces quisiera recordarlo y a veces no porque siento que también va a ser otra vez retroceder un poquito, pero no te sabría decir si, o sea, a veces quiero y también como ya, como te digo, sacarlo desde el fondo, arrancarlo de raíz, pero al mismo tiempo no quiero volver allá. Sí, es una sensación demasiado como confusa. Eh, para este día, él recuerdo ya después de salir, o sea, como estando ya en la sala otra vez, porque eso es lo que dicen los psicólogos, tu cerebro se desconecta de tu cuerpo automáticamente. O sea, el trauma que genera esto, porque así tú no sepas si está bien o está mal, es algo que tú no has vivido y es algo que entras en confusión porque tu papá no te besa, una persona adulta no te besa, él es una persona que digamos de alguna manera le tienes cariño porque es un familiar, ¿sí? Entonces tu cabeza entra en tantos conflictos que se desconecta. Y yo tuve, y creo que todavía tengo muy desconectado mi cerebro de mi cuerpo. Creo que poquito a poco he ido como conectando esos cablecitos, pero ha sido un proceso muy largo, como te dije, 8 años. Entonces tengo muy presente cuando, como estamos como en la sala, y en ese tiempo existía el Sony Ericsson grisecito, que ya podías tomar fotos. Y lo tengo muy presente porque ese celular después fue un regalo para mí. Entonces, eh, él me muestra una foto de una vagina de una niña y me dice como, no sé las palabras exactas, lo que yo recuerdo es que me dijo como esto también pasa con otras niñas, o sea, como que no te preocupes, es como lo que yo siento. Pero después de ese momento recuerdo salir
y luego estar sentada, la fiesta estaba en el salón social del conjunto residencial y yo estaba sentada en el parque sola y recuerdo estar balanceando mis pies en una banca y yo no quería nada. Pero no te puedo decir en ese momento que me dolía, porque yo creo que yo estaba tan desconectada que no era capaz como de estar, pero sí recuerdo escuchar los niños jugando, recuerdo estar balanceando mis pies, pero como no estar. No sé cómo explicarte y recuerdo ese momento muy oscuro, sí, como muy, por decirlo así, tenebroso, como una película de terror que tú ves que cuando graban es todo oscuro, así lo recuerdo. Y después de esto, eh, hasta el momento, digamos, te he contado como las tres de las partes que recuerdo de los abusos. La siguiente es cuando un día le hacen una cirugía de cadera y mi papá dice como, ay, vamos a irlo a visitar porque pues está enfermo y a llevarle unas frutas. Mi mamá trabajaba en ese tiempo durísimo, trabajaba en el mío como taquillera y mi mamá no pudo estar y fuimos mi hermana menor, mi papá y yo. Y cuando llegamos a este lugar, pues él estaba en muletas y entonces en ese tiempo estaba entrando en furor el Facebook. Entonces, pues yo todavía para esa época en mi casa no estoy muy segura si ya tenía computador, pero era la fiebre de estar conectada a Facebook. Y entonces él dice, como siéntate ahí, conéctate al Facebook mientras nosotros hacemos la visita. Y a mi papá se le quedaron las frutas en el carro. Y mi papá dice, ya vengo, voy a irte a traer lo que dejé en el carro, lo que traje para ti. Y yo creo que lastimosamente no es por nada, pero no sé qué confabula en ese momento, pero todo se da para que ellos puedan hacer el daño. O sea, como que se le vendan los ojos al papá, se dan los momentos exactos para que ellos puedan actuar. Lastimosamente, mi papá baja con mi hermana, me dice como ya vengo y yo estaba en el computador, pues estás en la fiebre. Y ya ahí cuando mi papá baja, lo hemos recordado hasta ahorita, eran 5 pisos por escalera. Entonces ya te imaginarás, el parqueadero de los visitantes estaba afuera. No sé cuántos minutos pasaron. Él me dice como, ven, te muestro algo, me para del computador y me lleva al cuarto y empieza a tocarme. Entonces, ya cuando mi papá llega, yo ya recuerdo como estar como cerca, como al computador. O sea, sí, o sea, es como, a veces es difícil de entender porque incluso cuando lo hablo con otras personas, es como que, pero ¿cómo no te vas a acordar de eso? Es que es tan traumático que no, o sea, no eres capaz, tu cerebro se desconecta completamente, completamente. Como te digo, esto lo he ido recordando porque yo lo he querido recordar, porque pasé muchos años donde yo tuve el abuso bloqueado, donde yo ni siquiera me identificaba como una niña abusada sexualmente. O sea, y cuesta decirlo. Ya la última vez, por decirlo así, que hubo como contacto, él llama a mi hermanita pequeña. Lo mismo. Y le dice como que fuera y yo me fui detrás de mi hermano. Y yo recuerdo haberle dicho como, no sé cómo le diría en ese momento, pero recuerdo decirle como con mi hermana no. Y eso fue un tema que cuando en algún momento mi hermana empezó a presentar como temas de rebeldía, después de ya yo haber hablado, yo le preguntaba, ¿él te tocó, te hizo algo? Porque hubieron momentos ya después que prácticamente los abusos pararon porque yo no volví al lugar. Y entonces mi hermana sí. Gracias a Dios que mi hermana era una niña que ella a nadie, o sea, si tú ibas y la tocabas, ella te esquivaba. Yo no, yo era una niña hiperactiva, una niña que hablaba, una niña que quería jugar, que estaba como en todo. Era como, quería hacer, o sea, sí, me gustaba bailar, me gustaba jugar, me gustaba. Entonces, era muy conversadora, entonces yo creo que él también se aprovechó de eso, ¿no? Como de esa parte. Y ya después vivieron los regalos que ahora obviamente mi papá dice como, claro, ahora entiendo por qué él ha llegado a la casa con celulares, por qué ese interés como por usted a toda hora, porque había un trasfondo demasiado turbio. Y siempre digamos que esos son como los recuerdos que tengo y ya estando ya más grande,
un recuerdo que estamos en una finca familiar y como te digo, siempre tuve la fiebre de manejar carro. Ese día fuimos a la finca en el carro de él porque mi papá ya, pues él tenía su carro, pero ya mi papá no podía costear los viajes, la gasolina, entonces él digamos como que dice, no, nos vamos en mi carro, usted lo maneja y bueno, y estamos en la reunión familiar, la finca era, por decirlo, de 2 pisos, pero había la zona como común o social donde estaba construyendo la piscina, porque para esa época no había piscina, quedaba como abajo y los parqueaderos arriba. Entonces él me llama y me dice como, ¿quieres aprender a manejar? Yo te llevo. Y entonces estás en la fiebre y todavía no eres consciente, porque yo hasta ese momento yo no era consciente de lo que él me había hecho. Pero sí creo que para ese momento ya como que lo que me había pasado ya era como una alerta, como que mi mente sabía que algo no estaba bien conmigo, porque lógicamente empezás a tener, por decirlo así, como ciertos pensamientos, ¿en qué sentido? Que ya no puedes pensar como una niña normal, porque eso también es algo que cuesta poder entenderlo y es que las sensaciones en el cuerpo no quiere decir de que el abuso te guste, porque eso no quiere decirlo, pero hay sensaciones en el cuerpo que quedan y es muy difícil poder como ¿cómo te explico? Como poderlas sacar de tu cabeza y entonces cuando empiezas tú a ver, por ejemplo, escenas o sí, como en la telenovela, entonces tú te familiarizas, pero al mismo tiempo es como que no, o sea, estás tan confundida y tienes tantas cosas en tu cabeza, pero al mismo tiempo yo creo que mi propia personalidad me hizo también como, eso no le pasó, olvídese de eso, o sea, como que eso nunca pasó. Y entonces en ese momento cuando él me lleva al carro, él me pone la mano y me iba a empezar a tocar. Y yo le digo, no me vas a volver a tocar. Y le quité la mano y salí corriendo. Lógicamente no le dije nada a mi papá, pero ese día él hizo la primera, ese día él se emborrachó y creo que ahí hizo la primera confesión de que había algo hacia mí. Y es que el borracho le dice a mi papá como, a mí me gustaría casarme con la niña. Y mi papá dice que él cuando iba manejando, y mi papá era una persona que nos cuida demasiado. Mira que cuando habían en pijamadas con mis amigas, él no me dejaba ir, porque o sea, lógicamente él decía, pues allá están los papás de las amigas, los Claro, hermanos, sí. pero él jamás se imaginó que, o sea, el hecho de que él desconfiara de las otras personas no quiere decir que él tuviera malicia y que como que haya permitido que eso me pasara, no, pero sí había algo de protección para esas cosas. Entonces mi papá dice que en ese momento él se quedó como así, o sea, fue algo como una alerta, pero al mismo tiempo dijo, este man está borracho. Y como él era una persona que sí al público mostraba que era mujeriego, que le gustaba, como le decimos en Colombia, picaflor, Ujú. se hacía mostrar. Entonces mi papá como que dijo, este man está borracho, está loco. Y claro, yo ya tenía 15 años, 14 15 años, yo ya estaba formada, ya, sí, entonces como que mi papá lo asumió como algo. Y ya aquí viene el episodio que es el que me destapa la olla. Estamos en la casa un día normal y él aparece. No, no te sabría decir si él llamó y dijo que iba a ir. Como te dije, me dio celulares, recuerdo hasta las marcas, 2 celulares Sony Ericsson, regalos, o sea, que mis papás tal vez lo veían como un cariño hacia mí y que tal vez, como te dije, la situación económica también hace que, ok, esta persona nos quiere ayudar, ¿sí? O sea, él está dando cosas que en este momento no le podemos dar a nuestra hija, ¿sí? Como un celular y tú estás en la fiebre. Entonces, eh, ese día él apareció, yo recuerdo que ya estaba de noche, porque en mi casa había un patio, entonces recuerdo la sensación de noche, las luces prendidas y él llega, nos sentamos a hablar y él dice, no, pues es que yo venía, él le decía como hermano, así, como hermano, no, yo venía aquí pues a decirles, pues como usted sabe que yo me voy a separar y yo no quiero dejarle mi pensión a Julanita de tal. Y pues a mí me gustaría eh, como dejarle mi pensión a la niña. Y mi papá dice que en ese momento él como que este man de qué está hablando, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea,
Pero mi papá dice que él en ese momento jamás se imaginó todo lo que yo había tenido que pasar, o sea, que él lo notó como un comentario que él la quiere seguir ayudando, pero mis papás en ningún momento ni por más situación, porque cuando yo te digo situación económica era que a nosotros nos llegaban a cortar los servicios. Por eso te digo que esa familia bonita que tenemos en ese conjunto residencial que todavía lo tenemos, una familia que nos apoyó, que en el momento en que estábamos mal nos llegaban con mercado, porque había muchos momentos en los que mi mamá compraba la comida del día. Entonces, ni siquiera por esa situación económica, mi mamá o mi papá le dijeron, sí, perfecto, hágalo. Jamás. O sea, ellos dicen como, en ese momento dijimos como, ¿qué le pasa? Pero quedó como Ahí, esos temas que se tocan y se van. Pero eso sí marcó un antes y un después en mi cabeza y a partir de ese momento yo empecé a sentir sintomatología física, como migrañas, pero una migraña que se me hinchó la cara, o sea, una migraña que vomitabas literalmente el dolor de cabeza y cuando yo voy a la clínica era como que ahí vienen como también muchas cosas y es que yo era una mujer demasiado fuerte, o sea, yo empecé a trabajar a mis 17 años, entonces yo me costeaba la universidad. Lógicamente mis papás cuando yo salí del colegio me dijeron, no te podemos pagar la universidad y yo decía, yo quiero estudiar y yo lo voy a hacer y entonces empecé a trabajar y a estudiar para poder costearme mi universidad y ya todos mis gastos, lo que era ropa, comida por fuera, libros, todo era yo y aportaba en la casa. O sea, le daba algo mensual a mi mamá. Entonces era como que yo ya era un pilar más de la casa. Entonces, como te dije, me puse muchas tareas que mis papás no me las pusieron. Yo solita me las puse. Y entonces empieza a todo eso, creo que también el cansancio, a pasarme factura. Entonces empiezo a tener muchas migrañas y al principio empiezo yo a pensar que es algo del trabajo, que es algo que yo digo, es estrés, estoy trabajando claro. demasiado, Y estoy las dos en cosas la al tiempo, época de... estudiando y Claro, trabajando. Mm. exacto. Y estás en la época que sales con tus amigos, que vámonos por una discoteca, vámonos. Y usted llegaba al otro día sin dormir. Entonces, yo pensé que me estaba pasando factura y en ese momento yo trabajaba en un restaurante, estaba empezando. Y yo digo como, no, la solución es que me repose. Pero algo no empezó a pasar, algo empezó mal en mí, es que yo nunca lloraba y empecé a llorar y a llorar sin saber qué me pasaba. Entonces, como que ahí empezó, ahí hubo como un quiebre porque yo empecé como a tener como ese sentimiento de que nada tiene sentido, o sea, como, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿para dónde voy? Pero yo no sabía hasta ese momento ¿Por qué? que sí, por qué, ni, no sabía absolutamente nada y recuerdo, eso fue en noviembre. Llegó diciembre y lógicamente diciembre te distrae porque estás con tu familia, un amigo te invita por aquí, viene la feria de Cali, o sea, yo literalmente me desconecté de lo que me estaba pasando otra vez, pero llegó enero y llegó un trabajo a mi vida que a los 19 años, pues yo creo que cualquier persona quiere tener, entonces tenía el salario, el horario, todo lo que yo quería, como yo quería, entonces llega ese trabajo, pero ese trabajo también me trae muchas cargas y ese trabajo me empieza a estresar tanto al punto que yo empiezo como a tener, sí, yo pensé, como te digo, yo solo le echaba todas esas cargas al trabajo. Yo decía, no, el trabajo es como esto es culpa del estrés, yo no sé manejar el estrés, pero empiezan a pasar cosas como que siempre he sido hasta el día de hoy una persona que come demasiado. Entonces el apetito se empieza a ir y entonces empiezan a llegar días donde yo no quiero comer, donde solo quiero dormir, cuando soy tan responsable y ya no quiero ir a trabajar. Entonces yo digo, un día yo me siento y le digo a mis papás, les digo como, yo creo que yo no puedo seguir trabajando aquí y estábamos pasando una situación, Mónica, que yo te digo que, Dios, o sea, yo admiro a mis papás porque ellos nunca me juzgaron y en medio de todo lo que ellos estaban pasando, siempre me dijeron, no se preocupe que nosotros, como sea, resolvemos lo que haya que resolver. Usted haga lo que a usted la haga sentir bien. Si usted necesita renunciar, hágalo. Así fuera, como te digo, un pilar, el dinero que yo daba, pues un pilarcito, porque en realidad pues los gastos siempre en una casa van a ser demasiados y eso lo entiendo ahora que vivo sola con mi esposo y entonces digo como ellos nunca, siempre me dijeron, aquí estamos. Y entonces yo renuncio al trabajo y me acuerdo tanto que el jefe me dijo como,
te voy a dar de aquí hasta el lunes, y eso fue más o menos un martes, para que lo pienses. Tomes estos días de vacaciones. Y yo digo, ok. Y ahí mi cabeza empieza a decirme, a enviarme mensajes, usted no puede, usted no es suficiente, usted no sirve para nada, mira, eso le quedó grande. Y ahí también viene un tema que en ese momento yo tenía un exnovio y entonces recuerdo mucho bueno, en esa época yo apenas estaba empezando a salir con él y recuerdo mucho que él alguna vez me dijo como que yo andaba en un grupo de amigas que tal vez no tenían, tú sabes que en las ciudades siempre se arman como grupos y dicen, no, Julianita de tal es así, entonces rumbean mucho y una cosa y la otra, y recuerdo tanto que sus palabras fueron como, es que si usted está como en ese grupo, entonces todo el mundo va a pensar que usted es igual. Entonces recuerdo tanto que me repetía eso en la cabeza y yo decía, no, o sea, yo no sirvo, a mí nadie me quiere, yo sí, o sea, empecé con una cantidad de cosas en la cabeza y, y ahí llega el primer intento de quitarme la vida. Entonces ahí yo decido, yo recuerdo haber estado ese día en la universidad, recuerdo haber estado, escuchar al profesor así lejísimos, ni siquiera poder entender y recuerdo tanto que un compañero me dijo como, ¿tú estás bien? ¿Te pasa algo? Yo te noto muy rara y yo estaba callada y yo normalmente soy una persona que habla demasiado. Y ahí viene el primer intento y recuerdo que esa noche yo no quería vivir. Yo lloraba, pero yo no sabía por qué. Yo solamente quería como quitarme y yo tenía un dolor, como un dolor que no sabía cómo quitármelo. O sea, no te puedo escribir, pero yo no sabía qué me pasaba. O sea, yo pensaba que era el trabajo, pensaba que me había quedado grande lo que estaba haciendo. Ujú. Ya ese día mis papás pues están ahí conmigo pendientes. Esa historia, mi papá literalmente me encontró colgada, una persona, imagínate, mi papá en ese momento tenía 60 años más o menos, sí, hace 8 años. Yo soy una mujer, la verdad, pues gruesa, por decirlo así, No, siempre he sido más, tenía, tu papá debía tener más, ¿no? Si te tuvo tenía tú el, hace 8 años, fue ajá, hace 8. sí, 8 años. Tú tenías 20 años. Sí, tenía 19 años. Pero Eso fue para el mes de marzo y mi papá tenía 70 años. 70. Ajá. Te entendí Y 60, sí, esto, pues 70 años. Ay, 70. Y mi papá me carga y literalmente me quita con lo que yo me había colgado. Entonces, imagínate el impacto de ver tu hija que es súper echada para adelante, que nada le queda grande, o sea, que tú la ves todo el tiempo progresando y la ves de esa manera, tú lo entiendes, no llegas ni siquiera a entender lo que está pasando y yo creo que ellos, a pesar de todo, yo creo que ellos tampoco nunca se lo imaginaron porque relativamente yo fui muy rebelde con mis papás. O sea, en rebelde en el sentido de que nunca fui responsable, siempre, o sea, cumplía con mi colegio, siempre fui demasiado, o sea, siempre ocupé los primeros puestos, súper disciplinada, si yo me proponía hacer algo, pero mira que sí era muy grosera con ellos, o sea, yo me mando. Entonces, si mi mamá me decía algo, entonces yo le decía, no, es que yo me mando sola porque yo ya me pago todo. Y sí, era grosera también y de alguna manera yo siento que en algún momento empecé a cargar como un odio hacia ellos, como, ustedes no hicieron esto, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué por su culpa a mí me toca así? Y empiezas a culparlos por un montón de cosas que todavía ni siquiera había salido lo del abuso, entonces la empiezas a culpar por cosas externas de la vida, o sea, como la situación económica, porque entonces ahí también empieza un momento en que tú empiezas a decir, es que mi amiga, a ella le pagan la universidad y a mí me toca pagarme. Entonces yo no puedo salir a bailar porque o X o Y cosa, no me puedo comprar lo que yo quiero porque tengo que responder por mí misma y ayudar en la casa. Entonces empiezas a juzgar todo eso, pero todo eso tiene un trasfondo y ese trasfondo es ese dolor y como esa rabia tal vez de que no te hayan cuidado, pero es que ellos no sabían lo que estaba pasando. Entonces ahí, ese mismo día, recuerdo llorar toda la noche, pero imagínate mi nivel de responsabilidad que yo al otro día le digo a mi mamá, yo voy a ir a la universidad. Y mi mamá me dice, ¿cómo te vas a ir a la universidad? Y yo sí, yo tengo que ir a la universidad, porque yo era la que me la costeaba, entonces yo decía, yo tengo que ir a la universidad, pero igual en mi cabeza seguía, yo no quiero estar aquí, yo no, sí, y yo creo que mis papás, lo que ellos me cuentan ahora es que ellos notaron que algo había raro en mí. Llevaba una semana sin comer,
una semana prácticamente sin llegar a la casa y decir, ah, me fue bien, no hablaba. Entonces ellos en su inconsciencia decían, no, tiene mucho estrés, entonces no la molestemos porque está estresada. Pero al mismo tiempo yo creo que Dios también, porque en ese momento mi mamá estaba yendo a una célula cristiana y yo creo que Dios también te pone las cosas cuando tiene un propósito contigo. Mi propósito era estar en este momento aquí donde estoy, mi propósito no era morir. Entonces, ¿por qué lo veo así? Porque mi mamá ese día, imagínate, yo estaba yendo a una iglesia cristiana, pero ese día ya fue a misa y yo tenía unos termos en la nevera que yo siempre tomaba agua. Y mi mamá se llevó esos termos y los hizo bendecir. Y con esos termos, cuando yo llegué a la universidad, mi mamá, bueno, yo cojo esos termos y cojo la caja de pastas de medicamentos que le dan a uno en la EPS y que uno tiene un poco de revolcón ahí cuando uno necesita algo y yo me subo con eso al baño y me empiezo a tomar con esa agua bendita. Entonces ahí ya lógicamente, como te digo, ahora es que tú entiendes muchas cosas, pero en ese momento pues mi idea era irme. O sea, yo no quería vivir. O sea, de un día para otro, dos intentos de quitarte la vida, no. Sí, o sea, imagínate lo que cargaba. Yo creo que ahora que ya estoy un poquito más arriba, es que digo, o sea, no sé cómo hacía. Y creo que el dolor sí, porque yo lo he sentido dolor físico y lo he sentido mental y desgaste que tú literalmente te levantas y te sientes como si llevaras una semana sin dormir, porque así se siente esa carga emocional. Y ese día yo me tomo eso y yo no le digo nada a mi mamá, lo único que hago es llorar y seguir llorando. Ella nota que yo me, como que me pierdo un momento en el baño, pero ella dice, hay que dejarla, ya está estresada, de pronto quiere llorar, pero yo toda la noche lloro y claro, llevaba una semana sin comer, esos medicamentos empezaron a actuar súper rápido. Entonces me empezaron a dar ganas de vomitar y un dolor de estómago impresionante. Entonces mi mamá, como a las 2 de la mañana, yo me levanto corriendo del desespero del dolor de barriga y esa noche mi mamá me dijo que durmiera con ellos. Y ella me dice como, venga, le preparo algo de comer que usted lleva mucho sin comer, eso es dolor de barriga porque no he comido. Y yo le digo que sí, porque yo quería era calmar el dolor. Y como recuerdo volver a la cama y ya como a las 9 de la mañana, sí, o sea, recuerdo como, no te puedo decir como cómo me levanté porque tampoco lo tengo así súper presente, pero sé que empecé a vomitar lo que le llaman la bilis. Entonces, mi hermana menor, ella ve eso y ella le dice, ella se tomó algo, mamá. Mi hermana estaba súper pequeña, o sea, mi hermana en ese momento tenía, estamos hablando de hace 8 años, ella tiene 22 años, como 13 años. Y ella le dice, mamá, ella se tomó algo. Y lógicamente cuando ellos me preguntaban cosas, yo les decía, yo me voy a morir. O sea, y yo les decía, porque yo no quería y con la misma rabia de hacia ellos también. De decirles como yo me voy a morir, yo no quiero estar aquí, yo soy, y mi hermana empieza a buscar y entonces cuando ella me ve vomitando, ella le dice a mi mamá, ella se tomó algo. Cuando yo escucho que mi hermana le dice eso a mi mamá, yo me encierro en el baño con llave y mi papá dice que él sale corriendo y ahí es donde empiezan a aparecer los ángeles. Y entonces mi papá sale corriendo enseguida del conjunto residencial, había una droguería donde trabajaba, o bueno, el dueño de la droguería, nosotros sabíamos que él era doctor, pero nosotros no sabíamos que él era pastor de una iglesia. Y cuando mi papá llega y le dice, no, es que mi hija, bueno, él me conocía, le dice que él se acaba de tomar algo, ¿qué hago? Se cerró en el baño y él le dice, llama a la policía que le tumben la puerta. Y entonces mi papá efectivamente llama a la policía y la policía llega y me empiezan a forcejear. O sea, imagínate las ganas que yo tenía de morirme que yo sin comer les forcejeaba a ellos. Llegó la policía, ellos logran sacarme, digamos, pues, de alguna otra manera, sí, resistiéndome, pero pues eran dos personas, dos hombres, y yo estaba súper débil y me llevan a la clínica Farallones. Cuando ya llego a la clínica, eh, para esa época, año 2017, el suicidio era como, quiere llamar la atención. Entonces la gente no era consciente de que te pudo haber pasado, o sea, que, que está tan mal que, que querías desaparecer, ¿no? La gente es como, y los doctores, si de por sí son fríos, la que me tocó fue la tapa, porque recuerdo mucho que ella, bueno, eso sí, ahora lo sé porque lo sé con el tiempo, empiezan a hacerte como con el puño aquí, como para que tú reacciones, porque yo no quería hablar, no quería decir nada
Y ella me dice, ¿usted qué se tomó? ¿Usted por qué está así? Pero de una forma grotesca, o sea, no humanamente. Insensible, cruda, o de pronto Totalmente. también ay, perdón, por la angustia de verte así o de no sacarte una palabra, o todo el tiempo. ¿Sabes? Yo creo que yo después tuve como, la llegué a escuchar hablando de mí como cuando entrenan los pacientes y siento que era cruda, porque ella dijo como, ella es la que supuestamente se quería quitar la vida, como Ah, algo así. Entonces, ya ahora yo lo entiendo que era una persona que no tenía la conciencia y pues también lo entiendo porque mira que ni siquiera mi familia, ¿sí me entiendes? O sea, al principio fue duro porque también para mi papá fue duro y mi mamá entender porque ellos, o bueno, yo nunca los he visto como yo he estado. Sí, pero eso no eres consciente hasta que no te pasa algo cercano, no vas a ser nunca consciente de eso. Entonces ahí llego a la clínica y lastimosamente en esa clínica me pasa un episodio y es que cuando me llevan a la camilla de reanimación, y esto ya lo armo después del suceso, me llevan dos camilleros, yo pensaba al principio que eran camilleros, y cuando me llevan como a la sala de reanimación, uno de ellos se queda conmigo y yo empiezo a sentir que me hace lo mismo. Lógicamente yo estaba en pijama, no tenía ropa interior, no tenía brasier por el frío, pues normal. Y yo empiezo a sentir que él me empieza como a hacer el mismo movimiento que me hace la doctora, pero en mi cabeza yo pensaba que él estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo la doctora. Luego él me empieza a echar como chorros de alcohol por la nariz y luego yo siento que él me pellizca un pezón. Y yo en ese momento empiezo como a disociar como, o sea, me está pasando, no me está pasando, porque también creces cuando, como te digo, o sea, toda la vida negué en mi cabeza internamente que es, o sea, como que mi cabeza lo negó tanto, pero sí tenía como cierta percepción. No sé, es que de verdad que no sé cómo explicarlo, pero con la mayoría de las mujeres abusadas tienen esa percepción y que es como si tuvieras un letrero en tu cabeza que dice, tócame, literalmente, pasa. Entonces, en ese momento yo empecé a pensar, esto me está pasando aquí y creo que eso pasó en cuestión de segundos, que yo sentí que él me metió la mano por la sudadera que yo tenía y yo en ese momento reaccioné y le saqué la mano y ahí me pasó una película por la cabeza y ahí vinieron los recuerdos de la niñez. Y en ese momento recuerdo tanto que lógicamente como yo llegué con, pues digamos, con una ingesta de medicamentos, entonces los doctores llegaron ahí todos a tomarme signos vitales porque fue, o sea, fue cuestión de segundos. Y cuando mi mamá, ya los médicos se van y a mi mamá la sacan y le dicen como ella ya lleva demasiadas horas con ingesta de medicamentos, hay que revisar cómo está el hígado de ella porque no sabemos lo que le puede hacer en su organismo. Le vamos a hacer un tratamiento, pero no sabemos qué va a pasar porque ya llevaba muchas horas, más de 12 horas de ingesta, o sea, ya el medicamento estaba en mi cuerpo, o sea, ya estaba disuelto, ya no había forma de hacer un lavado. Entonces mi mamá, lógicamente, si te dicen eso y te dicen tu hija no se sabe qué va a pasar, y pues la persona, o sea, tu hija se quería morir y te dicen no se sabe qué va a pasar, ¿tú qué piensas? Se va a morir. Entonces mi mamá, ella entra, yo recuerdo verla llorando y yo le digo, yo empiezo a llorar. Y ella me decía, tranquila, mamita, no se preocupe, aquí yo estoy, que no me pasó nada y nadie le va a decir nada, nadie la va a juzgar, no se preocupe, esté tranquila. Ella siempre me dice, esté tranquilita. Y entonces yo le digo, mamá, me acaba de pasar esto. Y ella, yo creo que ella en medio de todo lo que también estaba en su cabeza, ella me dice, o sea, ya ni siquiera me preguntó, ¿y qué más pasó? No, ella me mira y me dice, yo estoy aquí, y yo le digo, ¿usted me cree? Y yo le empiezo a coger la mano y yo le digo, ¿usted me cree lo que yo le estoy diciendo? Yo no estoy loca, mamá, esto me acaba de pasar. Y ella, recuerdo que me dice, yo le creo. Ella me lo dice ese día, y ahí yo digo, o sea, por fin alguien o sea, como si hubiera hablado muchas veces, pero nadie me hubiera escuchado, pero en silencio. Y yo dije, en ese momento, no sé si decirte que regresaron mis ganas de vivir, pero permití que pasara el proceso médico. Y en ese momento ya llega la trabajadora social, lógicamente por el intento de querer quitarte la vida, pues llega la trabajadora social, la psicóloga, y cuando ya empieza a interrogarme, entonces llegan al momento del abuso.
Y ahí yo empiezo a llorar porque yo le cuento lo que me pasó ahí, pero no le cuento lo que me había pasado. Y como te digo, hasta ese momento esos recuerdos que tengo ahorita estaban en el Bloqueado. foto, bloqueados. Y ella me dice, ¿y esto alguna vez te ha pasado? ¿Alguna otra vez? Y ahí yo me rompí. Y yo recuerdo llorar. Y ella me dijo, no necesito que me digas nada más. Yo ya lo entendí todo. Y me dijo, yo tengo que hablar con tu mamá. Y tú le tienes que decir lo que te pasó. Y yo desde ese primer momento le dije quién fue. Yo no, como diríamos, no tatarugué, no. Yo dije quién fue, porque en ese momento las imágenes fueron claras en mi cabeza. Y era una persona que prácticamente había dejado de ver hace por ahí 1 año, 2 años, y pues que, digamos que dentro de todo, pues, como te digo, los abusos los tengo ahora muy, como que me acuerdo muchas cosas, pero en ese momento no. Entonces no era una persona que yo viera todos los días para acordarme de él. Cuando la psicóloga llama a mi mamá y le dice, le tienes que contar. Entonces yo le digo que no puedo, lógicamente llorando. Y entonces ella le dice, ella pasó ya por esto y ella te va a contar quién es. Y yo en ese momento, o sea, mi mamá empezó a decir nombres y ella nombró hasta sus propios hermanos. Y yo le decía, no, no, no. Y llegó un momento en que ella me dijo, no sé quién es. O sea, no sé a quién más nombrar. Cuando yo le dije, mi mamá no lo podía creer. O sea, y las preguntas, y eso siempre se lo voy a agradecer a mis papás, nunca fue qué le pasó, cómo, dónde, cuándo. No, aquí No, estamos. eso no se pregunta, Kelly. Total. Pero hay Uno lo cuenta, familias, pero sí, pero hay familias que sí te obligan a eso, porque lo he escuchado. Y hay familias que te juzgan. claro, porque además no te creen. Exacto. Porque Y es una persona ejemplar, claro, una es persona que con familia. todo eso que tú cuentas ahora es como víctima, se parece mucho a lo que le sucede a otras víctimas. Hace tal vez un mes, salió la historia de Yaciel, un ex participante de la Voz Kids, que le pasó lo mismo. Era su Claro, padrastro, pero la persona ejemplo, cristiano, el que se hacía querer en la casa, que jamás nadie hubiera se iba a podido imaginar. sospechar de él. ¿Tú lo viste? Bueno, Claro que y, sí. y ella misma también dice, yo tengo cosas bloqueadas, es normal. Yo que viví procesos de violencia intrafamiliar, hay cosas que tengo también bloqueadas. Y hay cosas que digo, no quiero ni siquiera acordarme, porque no lo quiero tener en mi cabeza. Ajá. En- y eso que te pasa a ti, Kelly, pues, le pasa a muchos. Em, ¿Qué pasó en ese momento ya cuando le dijiste a tu mamá que fue como una liberación para ti? Fue como, ¿qué pasó ahí contigo ¿Sabes? específicamente? Bueno, conmigo vino después un proceso de internación psiquiátrica y creo que el pedazo más duro fue contarle a mi papá, porque era la persona a la que era, o sea, es que haz de cuenta que era como su hermano, más que su hermano, o sea, era más que sus propios hermanos, o sea, como que siempre estaba muy afín, entonces era como que quitarle esa venda y más a tu papá, que es esa persona súper, no exigente, pero mira que ahora que yo lo veo, yo digo, yo por qué tenía esa percepción de mi papá si mi papá no era así. Sí, tal vez era una persona jodida, por decirlo así como le decimos en Colombia, pero Por tosca, a mí nunca me por crianza. exigieron. Sí, pero a mí nunca me exigieron nada, ¿sabes? Yo lo que soy hoy en día, eh, o sea, de alguna manera no es que soy demasiado disciplinada, pero en mi casa nunca hubo esa presión de ser alguien, nunca hubo, es que tú tienes que ser, no, jamás. Siempre nos dejaron ser lo que queríamos ser. Entonces, cuando tú empiezas a mirar todo eso, tú dices, ¿por qué yo veía eso? Claro, por el miedo, porque era la figura que yo tenía miedo de perder, el trauma, lo que estaba pasando. O sea, ahí se entrelazan demasiadas cosas que ahora las entiendes, pero en ese momento no. Entonces ahí viene un proceso de internación en psiquiátrico, que eso también es un tema fuerte porque es también salir, yo estaba en cuarto semestre en la universidad y es salir a la realidad y tener que decirle a la gente, estuve en un psiquiátrico. Y entonces la gente te empieza a mirar como, o sea, usted estuvo en un psiquiátrico, entonces usted está loca, usted no es una persona normal. Y entonces empiezan también los estereotipos porque
ahora ya lo puedo ver que soy una mujer hermosa, entonces empiezas a salir y entonces la gente, recuerdo tanto que en la universidad alguna vez, cuando volví después de todo, me dijeron, porque tuve que cancelar semestre, me dijeron, ¿y qué fue lo que te operaste? Porque eso era lo que decían en la universidad, que yo me había salido de la universidad para operarme. Entonces, imagínate tú llegar después de todo ese dolor y tener que encontrarte como, ¿cómo le digo a la gente que estuve en un psiquiátrico porque fui abusada? Porque ahí también entonces viene la vergüenza de por qué no hablaste, no gritaste. Sí, Sí, entonces ok. ese proceso psiquiátrico pues lógicamente también nubla muchos procesos, pues de alguna manera te vas a concentrar en ti, pero entonces viene también lo fuerte que es la medicación, compartir con pacientes psiquiátricos realmente fuertes, o sea, porque yo era la mejor que estaba. Y gracias a Dios que mis papás no permitieron que hubiera una medicación fuerte, solamente era para dormir porque tenía muchas pesadillas y ahí se empezaron a despertar, como te digo, todos esos monstruos. O sea, pesadillas, dolores en el cuerpo, miedo a todo. Cuando yo era una mujer, o sea, extremadamente libre, empieza el problema para vestirme. O sea, yo te puedo decir que este año es el año donde yo volví a ponerme shorts y poder salir a la calle tranquila, sin sentir que alguien me iba a hacer algo. O sea, imagínate, incluso muchas veces trato de no hacerlo porque todavía no me siento 100% segura, pero ya lo estoy haciendo. O sea, ya los compro por lo menos. Antes nunca compraba un short, una falda y son cosas que empiezan muchas cosas en tu vida, entonces también empiezan los problemas de que te empiezas a sentir rechazada, que empiezas a querer buscar aceptación en todos tus entornos, empiezas, o sea, viene un tema bien fuerte porque primero, como te digo, la parte social, volver a salir y decirle a la gente estuve internada en un psiquiátrico no es fácil. Estar ahí y solamente que tus papás pudieran irte a visitar 2 horas al día, que eso también se los agradezco demasiado, nunca me dejaron sola, siempre estuvieron para mí ahí. Imagínate tú tener que ir a visitar a tu hija 2 horas al día y literalmente era como, no sé, yo lo describo como una cárcel porque yo recuerdo ver cerrar la reja y ver salir a mis papás por una puerta y ya ni siquiera tener vista hacia la calle, donde tú no puedes tener espejos, lógicamente nada que tenga que ver como con armas que puedas pues como autolesionarte y empezar a conocer esas historias tan fuertes, pero hice unas amistades que al día de hoy no conservo porque creo que cada quien hizo como Proceso. como su proceso, sí, pero personas que en ese momento les agradezco demasiado porque nos unimos y tratamos de que ese proceso fuera más ameno, con los que realmente estábamos más o menos conscientes que nuestras familias no nos permitieron que nos hicieran como ese tratamiento psiquiátrico tan fuerte, porque esos medicamentos así como te pueden poner, sí, tranquilo, de que no llores, pero te pueden despertar otras cosas. Entonces, bueno, ahí viene esa internación, ese proceso. Después, incluso yo salí la primera vez como a los 8 días, porque como te digo, yo de alguna manera igual seguí con mi mentalidad, o sea, ¿en qué sentido? En que yo era capaz de escribir, empezaron a pasar algunas cosas de descoordinación que hasta el día de hoy todavía las tengo, pero, pero sí, o sea, no, digamos como algo no súper, que yo perdiera con todo, no. O sea, yo seguí de alguna manera siendo funcional. Entonces me sacaron, me dijeron como ya puedes estar en hospital al día, hospitales al día es como que van y te dejan como en un colegio y te recogen a cierta hora, a las 12 del mediodía. Y al segundo día que llego a hospital al día, la psiquiatra dice, ella no puede estar afuera, ella tiene que volver a estar internada. Y vuelven y me internan nuevamente. Y ahí ya la internación ya fue como por 15 días. Ahí ya salgo y pues lógicamente pues dejé la universidad, el trabajo, absolutamente todo. Y empiezo como a buscar, empieza la medicación a buscar pues qué es lo que yo tenía que hacer para sanar. Pero ahí viene un tema y es que mis papás, yo escribo una carta estando en el psiquiátrico y mis papás, para esa época, la mamá de este personaje estaba enferma en un lugar geriátrico y entonces mis papás buscan de excusa porque mi papá lógicamente tenía demasiada rabia y él quería como enfrentarlo. Y ellos
con otro familiar que también tengo mucho que agradecerle, que siempre me acompañó en este proceso, lo citan a él como una cuestión de, ay, vamos a ir a visitar a la tía. Ujú. Y lo citan en este lugar y pues él normal como si nada hubiera pasado, o sea, él no sabía nada. Mi papá le empieza a decir como, mira lo que está pasando con la niña, pues como que él diciéndole como, sí, el interés que él siempre había tenido por mí, como, mira, esto está pasando con ella y él le pasa la carta. Y en esa carta yo escribo todo, o sea, describo como lo que él me había hecho, que es una terapia que te hacen en el psiquiátrico. Y entonces él la termina de leer y mi papá le dice, y esto es por lo que tú le hiciste, por lo que vos le hiciste. Y él se arrodilla y empieza a pedir perdón. Y empieza a decir que, o sea, perdón, no empieza a pedir perdón, empieza a jurar que él no fue, o sea, Que que, no hizo nada. pero empieza a jurar por sus hijos, pero como lo decimos ahora, hasta el día de hoy es, ok, si tú no fuiste, ¿por qué huiste? ¿Por qué te fuiste del lugar? Si tú me querías, tú hubieras dicho, ok, vamos a hablar con ella, ¿cómo así eso? Una persona que no ha hecho nada, su reacción es confrontar. Claro. Oh, vamos a ver qué podemos hacer, cómo le ayudamos, cómo hacemos para que ella salga de ese lugar, qué puedo yo hacer por ella, cómo se le ocurre que yo, no, la reacción de él fue arrodillarse y mi papá lógicamente ya le empezó a decir y mi mamá también, pues como que él había sido el culpable de todo lo que me estaba pasando. Bueno, no te puedo decir qué más porque yo no estuve ahí, yo no quise ir ese día porque yo todavía estaba muy mal y mis papás incluso me preguntaron si yo quería ir y yo les dije que no. Y él sale, les dice que va, o sea, se va, entra al baño y luego cuando entra al baño, en un momento mi papá dice que él abre la puerta y sale corriendo y que cuando ellos salen detrás de él ya se había perdido. Y entonces desde ahí nunca más volvemos a saber nada de él. Pero finalmente no pidió perdón. No, él juró que él no había sido perdón. Ok. Fueron las palabras lo que me comentaron mis papás, porque como te digo, yo no estuve ahí. Kelly, y él se fue y eso fue ya hace 8 años. Sí, en el 2017 fue eso. Ok, tú no lo volviste a ver, No, pero tú ya, nadie en la familia, nadie, pero tú porque lo él demandaste, desapareció. pero tú lo Sí, demandaste ya, ¿no? sí, el año pasado, como te digo, llevo 8 años en un proceso demasiado fuerte de mucha, esto es una montaña rusa. Tú hoy estás bien, en un mes no sé cómo vaya a estar, pero yo espero que con todo lo que estoy haciendo en este momento de mi sanación, porque este año es mi año, así lo llamo yo, y este año empecé a dedicarme tiempo para mi terapia, lastimosamente también la situación económica, eso es otro tema que el tema de los psicólogos ahora, una consulta vale 400.000 pesos. O sea, en Colombia yo no me podía costear eso, entonces gracias a Dios como que lo he podido hacer desde acá y ahora creo que tengo el terapeuta que necesitaba todo este tiempo, que lógicamente los demás han sido, eh, esto que Importante. hoy en día está, es un producto de todo, sí, yo agradezco a todo, porque ha sido todo un proceso, pero el año pasado, yo empecé a ver esos casos, sobre todo el caso de la niña Sofía. Uf, o sea, me indignó tanto que yo decía, ¿yo por qué no hago algo? Porque yo no, siempre como que en mi vida siempre he sabido que yo estoy hecha para grandes cosas. Que no sé, pero yo sé que Dios tiene un propósito conmigo. Tal vez ahora no tengo el tiempo, el momento, pero siempre he pensado en ayudar de alguna manera. Y empecé a pensar como a veces tal vez tu testimonio puede servir para que los papás no confíen en nadie, para que empecemos a enseñar a los niños como cuáles son las partes que nadie debe tocar, que si alguien te la toca, empezar a tener esa confianza con los hijos de que te puedan contar y que se puedan sentir seguros, ¿no? Porque mira que a mí nunca me castigaron, nunca me regañaron, pero de alguna manera tú sí creas una barrera con tus papás porque son esa figura, digamos, que sí, que tienes que hacerle caso y que no sé cómo explicarlo, pero siempre se Sí. crea una barrera. Pero adicionalmente a eso, Kelly, es también porque los violentadores, los abusadores manipulan tanto la psiquis, sobre todo cuando son niños o niñas, que hacen
con esa manipulación te obliguen a guardar silencio y sea mucho más difícil establecer esa comunicación con tu papá o con tu mamá porque justamente hay una amenaza de por medio, porque hay una manipulación de por medio, porque ellos saben cómo enredar a ese niño para que termine guardando silencio. Y no solamente eso, sino que el hecho de yo ser esa persona ejemplo te confunde demasiado. Y los regalos, porque es que a qué niño no le gustan los regalos, ahí es donde a veces la gente trata de juzgarte por eso, pero es que ¿cómo le vas a hacer entender a un niño que alguien que te está dando un regalo es malo? Es malo. Sí, eso mismo decía Yaciel, Si el que exactamente lo mismo. si el que te da el regalo y el que tu mamá y tu papá abraza, o sea, No ¿cómo puede le ser malo. metes a tu cabeza? Exacto, y tú no estás todavía en la capacidad para poder entender de que eso está mal. No. Entonces ahí ya no nos podemos juzgar y sino que al contrario es decir, ok, eso era lo que podía, eso fue mi instinto de sobrevivencia, de supervivencia. No había, no tenía más herramientas, eran las que tenía y eran las herramientas que también tenían mis papás en ese momento. Sí. Que ahí vienen cosas que uno dice, no es dejarlo ahí, pero también es como poder pasar un poquito la página y seguir avanzando como en ese proceso de sanación en el que estoy ahora. Y el año pasado, cuando pasó ese caso, yo le dije a mi esposo, yo no puedo porque es que, ¿qué pasa? Cada vez que entro en un, que entraba, porque ya gracias a Dios, creo estos últimos 2 meses han sido muy, muy gratificantes para mí. Entonces empieza a pasar que yo le digo a mi esposo, yo tengo que, o sea, yo no me puedo quedar callada, yo tengo que hacer algo. O sea, si esa persona se va a la cárcel o así sea que él quede mencionado, yo creo que por lo menos su familia va a estar segura o los allegados, no sé, en ese momento él ya tiene como 76 años. Y también algo que me indignó demasiado fue cuando me metí en las redes sociales de los hijos y vi una de las hijas, tiene una hija que que más o menos coincidía la edad en que empezaron los abusos. Y eso me hizo un choque en la cabeza, o sea, yo dije, yo no puedo quedarme callada, yo no puedo seguir como diciendo, no me pasó nada, listo, si yo pongo la denuncia, porque ahí viene también el trasfondo. Yo no quería ser abogada, pero Dios me puso para que yo fuera abogada. ¿Por qué? No era mi carrera de gusto, o sea, Dios puso todo para que así se diera. Lastimosamente no la he podido ejercer como yo he querido, pero yo decía, si yo no hago algo por mí, ¿quién más lo va a hacer? Ya estoy en un momento en que yo debo hacer algo por mí. Y lo peor que puede pasar es que archiven el caso, pero eso hace parte también de la sanación, aceptar y hacer algo por ti, decir, aquí está, esta persona me dañó y es lastimosamente ahí donde la gente dice, ay, es que el perdón y la... No, es que una cosa es que tú lo perdones y otra cosa es la justicia y otra cosa es que él debe pagar por lo que hizo. Y tampoco es obligación perdonar, Kelly, es que uno, yo Exacto. insisto, cuando hemos hablado tanto de perdón en diferentes entrevistas, y la gente insiste, sí, es que perdonar libera, es que perdonar es para ti, perdonar, y yo no estoy tan convencida de eso, yo no creo que uno necesariamente para avanzar tenga que perdonar, porque hay cosas que de verdad como que no tienen perdón, y si uno no lo quiere dar, no, no tiene por No qué tiene por darlo, qué darlo. Y ahí no, viene también otro tema y es que eso es un tema bien complejo, pero mira que yo todos los días en mi oración, yo declaro que yo lo perdono y que, o sea, que yo le entrego ese tema a Dios y que Dios sea el que lo resuelva, pero que yo ya no quiero esa carga, que yo ya hice lo que debía haber hecho. Y mira que un día antes de yo denunciarlo, yo tuve un sueño donde una prima que solamente he visto una vez en mi vida me llevaba a esa casa donde pasaron los abusos. Y ella me llevaba a esa casa y me decía, en el sueño yo pensaba que me iban a matar, estaba como que me estaban persiguiendo. Y ella me entra a esa casa y me dice, aquí vas a estar segura. Y que yo empezaba a mirar la casa y la casa estaba completamente destruida y me decía, no te preocupes, aquí nada te va a pasar ya, aquí vas a estar segura. Y me mostraba esa casa. Y ese día yo me levanté para hacer esa denuncia pública que hice y hacer la denuncia, porque ese video que yo subí, yo ya lo había grabado. pero no lo había Había subido. hecho, pero no lo había subido. Y lo subí en el momento en que, porque yo también contacté a los hijos de esa persona. Y más que hacerlo por querer generar odio y que a él no lo quisieran y lo rechazaran, no, lo hice más porque, primero, sí, yo me quería sacar esa carga. Quería que todo el mundo se diera cuenta del tipo de persona porque yo he tenido que ser estigmatizada y eso es otro tema
porque cuando te empiezas a hablar de que fuiste abusada, hay muchas personas que no lo entienden. Y tuve parejas que me juzgaron. Y como que, ay, eso no es nada. ¿Y usted por qué quería morir por eso? Entonces, o personas que te lo dicen. Entonces tú empiezas a decir como la gente porque no entiende, o sea, no saben lo que uno lleva por dentro. Entonces ahí empieza ese tema a, digamos, como a estar en la cabeza todo el tiempo y tú dices, o sea, no, yo tengo que hacer algo por mí. Y la sanación te va llevando también a eso. Te va llevando como a que empiezas a hacer porque empiezas a rescatar muchas cosas, porque es que aquí se pierde la autoestima. ¿Tú sabes cuánto me costó a mí mirarme al espejo y decir estoy linda? 8 años. Donde yo, para poderme vestir hoy como estoy ahorita, ¿sabes cuántas horas me podía demorar? Y a veces terminaba dañando el plan y no salía, porque no me sentía bien con nada. Y entonces empiezas a odiar tu cuerpo, empiezas a no sentirte suficiente para nada, entonces empiezas a dar el doble para poder sentir que estás haciendo algo, empiezas la forma de vestir. O sea, ¿quién ha dicho que la forma, sí, yo digo que sí, también hay formas de vestir, pues que uno tiene que ser como acorde a las cosas, pero yo digo como, o sea, yo llegar al punto de nunca volver a ponerme un choro o una falda, ahí había un trasfondo. Y pues Claro. lastimosamente ese trasfondo era de mucho dolor y de muchas noches, y no te imaginas, o sea, tuve demasiadas crisis donde yo no salía, me la pasaba todo el día llorando, donde no comía. Y hasta hace 2 meses que estaba muy mal y un compañero de mi trabajo actual eh, se suicidó. Y yo no lo pude, o sea, cuando pasó esto, me pregunté y creo que lo que más me afectó porque no era una persona completamente cercana a mí, ¿en qué sentido? En que no era un amigo, sino un compañero de trabajo, pero una persona que ves todos los días, 10 horas, 8 horas. Y cuando tú empiezas a ver el cambio de la persona, yo estaba tan mal, Mónica, que lo primero que yo me pregunté cuando nos dijeron que se había quitado la vida fue, ¿yo por qué no lo ayudé? Y ahí entendí que yo no lo podía haber ayudado porque yo estaba muy mal. Y te quiero, o sea, ahí te digo es que hace 2 meses, hasta hace 2 meses tuve ideación suicida. Y en este país es muy duro. Porque imagínate yo decirle a mi esposo, estoy mal y me quiero morir. Y él tener que salir a trabajar y tener que dejarte aquí porque si no sale a trabajar, entonces pues de alguna manera, por decirlo así, no vas a comer. Y cuando pasa lo de él, entendí que yo no podía salvar a nadie de alguna manera si en ese momento ni siquiera yo estaba bien y que yo sí tenía herramientas para salir adelante. Y ahí mi mamá porque estaba muy mal, mi mamá estaba, todos estaban muy preocupados porque llevaba ya un mes llorando todos los días. Y entonces yo digo, sí, siento que el dolor ha mermado porque ya el dolor se va como transformando de alguna manera, sí, Sí, pero existe el dolor. Y ese día, o bueno, esos días cuando sucede lo del compañero, yo digo, y empiezo a conocer un poquito de su historia porque solo conozco un poquito de su historia y yo digo, yo sí tengo una familia que me quiere, yo tengo un esposo que me ama y empiezas a cogerte de eso y empezar a decir, Dios, si tú me trajiste aquí, empiezas a valorar. Y yo te digo que estos 2 meses, mira que yo nunca celebraba mi cumpleaños y este año dije, no voy a ir a trabajar porque yo me merezco un día para mí y me voy a comprar todo lo que me quiero comprar y voy a disfrutar ese día y no voy a pensar en que tengo que trabajar, en que, pero son regalos que te empiezas a dar cuando yo siento que apenas yo estoy empezando a ser feliz, ¿sabes? Apenas estoy empezando a disfrutar de estar aquí en mi casa, de levantarme porque yo siempre me quejaba por todo y entonces todo era para mí una carga, pero era por ese dolor que siempre llevaba ahí, todo el tiempo. Y creo que todo lo que he venido haciendo, y por eso te agradezco demasiado este espacio, hablar y decirle a la gente, a mí me pasó esto, y ojalá pudiera en algún momento ser testimonio, decirles, no dejen a sus hijos, no confíen en esa persona que el regalo, ok, eso no quiere decir que es que esos buenos familiares no existan, porque existen, claro. Pero pero
hay que educar a los niños. La educación realmente creo yo que es la herramienta porque no hay de otra. El pedófilo siempre va a estar y siempre está súper cerca. No, y no solamente educar a los niños, sino empezar a, tristemente, nos tenemos que volver una sociedad desconfiada. Es que yo hace poco conocí también un caso de una persona que era la persona allegada a la familia, no, no es una entrevista que hice, es una persona que alguien me contó, una persona muy allegada a la familia, regalos, venga que yo quiero invitar a la niña a tal parte, a tal otra, para que se divierta, y no, yo no le doy nada de malo porque es una persona de confianza, porque ha sido querida. Y alguien sí le dijo, oiga, un momentico, atento porque ahí puede pasar algo. Como raro. Y nunca hizo caso. Y nunca hizo caso es que esa niña terminó siendo abusada. Entonces, sí, hay que educar a los niños para que hablen y para que cuenten, pero esa responsabilidad no se le puede dejar plenamente a ellos, sino que los padres de alguna manera tienen que ser También más tenemos que desconfiados. educarnos, sí, Sí, y y hay que educar a ser la familia. desconfiados. Y si quiere Total, ir con alguien, no, usted no va sola. Si usted quiere ir, vamos los tres, ¿cierto? exacto, total. eh, para estar encima, porque es que tristemente estamos en un mundo en el que cada vez es más difícil confiar en la gente. Así es. Joely, la demanda está en fiscalía y ahí se quedó, no ha pasado nada con Bueno, eso. sí, el proceso ha avanzado. En este momento está como en indagatoria. Ya me contactaron para rendir mi testimonio. Este es el testimonio también de mis padres e incluso pues toda mi historia clínica está plasmada porque como te digo, yo en el psiquiátrico desde el primer día hablé y dije el nombre de él, o sea, eso está ahí. Ujú. Y en este momento lo que se está recaudando son los testimonios de los hijos porque como te dije, yo los contacté y ellos, yo tengo, digamos, tal vez ellos, bien, si llegan a ver esta entrevista, van a pensar que yo tal vez utilicé eso en contra de ellos, pero no es en contra de ellos. Y creo que es como lo que siempre les quise decir a ellos es, yo no hago esto por lastimarlos, pero yo ya no quiero llevar más esta carga. O sea, esta carga, ni tampoco quisiera que ellos la llevaran, porque en realidad el que la tiene que llevar es esa persona, Sí, es que, pero también se los lleva a ellos. claro, lamentablemente sí, porque hace parte de su familia, pero aquí también hay que tener una cosa muy clara, por eso aquí no, no decimos nombres de nada, porque pues no nos interesa hablar con nombres propios, pero sí contar la historia porque las víctimas merecen contar su historia y Así las es. víctimas merecen alzar la voz. Y yo sé que seguramente se le hace mucho daño porque era lo mismo también que hablamos con Yaciel, que ya vio uno porque la familia de esa persona, que no tiene nada que ver, porque la gente tiene que aprender también a diferenciar que la familia no es responsable de lo que hace el papá, el hijo, el primo, el Total. tío, el que sea. Pero hay que hablarlo. Lo que se busca con esto es que ellos entiendan que la víctima tiene el derecho de Así alzar es. su voz. Y no solamente eso, ¿sabes? Como te decía, nada es casualidad. Yo creo que Dios me trajo para acá también para yo poder tomar esa fortaleza de hacerlo En la distancia. y desde la distancia y sí, o sea, y ahora vuelvo y como te digo, ellos no son los culpables, pero él nunca ha negado que no lo hizo. Entonces ahí es como, ¿por qué te lo digo? Porque cuando yo hablé con la hija, porque ellos me pidieron a mí que no hiciera el caso público, pero ahí entonces yo volví y dije al principio, no, no lo voy a hacer, pero yo luego dije, ¿por qué vuelvo y tapo ese hueco otra vez? Eso es un hueco que yo no puedo seguir tapando, porque eso me lo pidieron personalmente por todo lo que pasó por el caso de Sara Sofía, que le destruyeron la casa a este tipo, entonces ellos tenían ese miedo, porque es cierto, ellos decían, él igual va a seguir siendo mi papá, y yo les decía, sí, claro, y eso nadie se lo va a quitar porque él fue un buen papá, y eso nadie se lo puede quitar, ¿sí? Pero eh, la reacción de él cuando ellas lo confrontaron y lo supe por boca de su propia hija, es que él entró en shock. Y una persona que es inocente, ¿por qué va a entrar en shock? Yo siempre he dicho que como tú actúas frente a una situación, te hace ser o no ser. Porque tú cuando te están culpando de algo tan horrible, porque es que eso es horrible, que te acusen de que abusaste a una niña, tú lo que tienes que hacer es confrontarlo. Tú no vas a entrar en shock si eres inocente. Entonces, yo muchas veces trataba siempre como de tener un poquito de compasión y mira que eso mi esposo
me lo ha enseñado y es, deja de pensar en los demás, piensa un poquito en ti. Él ya te hizo todo el daño, tú te tuviste que reconstruir a pedacitos y yo te he visto el dolor porque él también ha tenido que vivir conmigo muchísimas crisis, donde él ha tenido que literalmente, o sea, también, no creas que también esa energía se, por decirlo así, se contagia y llega un momento en que él también dice, ya no, o sea, no sé qué hacer, ¿sí? Porque es también él es demasiado positivo. Y entonces también llega un momento en el que dice como, yo te necesito sacar de ahí porque te amo y ya no soporto verte más así. Entonces te apoya en todo lo que tú hagas para que tú estés bien. Entonces ahí también entra ese momento de que él me dice, deja de pensar en los demás. Este es el momento en que pienses en ti. Y por eso yo digo que este es mi año. Por Este es tu siempre, año. este es mi año de yo estar feliz, tranquila, de pensar en mí, de decir, o sea, no dejo que nadie más pase por encima mío, que yo me merezco ser feliz y que me merezco estar tranquila y segura en cada lugar donde yo vaya. Mira que incluso una de las terapias para mí hace poco fue salir y dar una vuelta a la manzana, porque yo le tenía miedo a todo, a salir sola, a estar sola aquí en mi casa, hasta hace poco. Y son cosas que no deberían de pasarte, porque de alguna manera estás, pues, claro que es que aquí también pasan muchas cosas, ¿no? Que uno tal En vez todas va a estar partes, sí. Hay en todas partes, que pero cuidarse. entonces, sí, pero entonces está el tema de que tienes algo interno que siempre está contigo, entonces yo ya digo, ya no más, no puedo, porque ya, Tienes que vivir, Kelly, que no es fácil, pero has hecho un trabajo difícil de estos últimos 8 años, que has estado en terapia, sanando no solamente los dolores del alma, físicos, los dolores emocionales, sino los dolores físicos, porque yo sé que esos dolores se han, ¿cómo se dice? somatizado, Somatizado, gracias, se me está escapando la palabra, somatizado con migrañas, con dolores de espalda, dolor de estómago, porque claro, no esos dolores, mejor dicho, hay un dicho que dice que el cuerpo grita lo que la mente, lo que la boca calla, ¿no? Pero tú estás haciendo un trabajo muy juicioso, Kelly, con estas terapias, con ese cada paso que estás haciendo, con alzar tu voz. Seguramente la profesión tuya de derecho en algún momento va a servir para crear grupos de apoyo, que seguramente eso es lo que creo y siento y percibo que es lo que tú también quieres hacer, es ayudar a otras mujeres o a otras personas, porque hombres también pasan por esto, que han tenido que sufrir el abuso. Y yo realmente creo que estás haciendo el camino correcto y que de verdad, como tú lo dices, tú ya mereces ser feliz y mereces empezar a construir y mereces resignificar eso que te pasó, que no fue culpa tuya, ni de tus papás, ni de nadie, sino solamente culpa de esa persona y pare de contar. así es, total, así es, totalmente. Y Ay, sí, como lo dices totalmente también, el tema físico de salud es terrible. O sea, yo tuve diagnósticos, como te lo dije, de esclerosis múltiple, lupus, donde tu cara se te hincha 6 meses prácticamente caminando coja para que después de llegar a este momento nada te duela. Y ahí tú entiendes todo y dices, era el abuso. era la Empezar desde Viña, empezar a sentir dolores porque ahí hubieron muchas banderitas rojas también, ¿no? Pero que, como te digo, muchas veces porque no creemos que eso nos va a pasar a nosotros, pero dolores bajitos que una niña no debería de sentir. Entonces ahí también viene, lastimosamente, te enfermas físicamente también. Hace 3 años antes de venir estaba muy deformada, o sea, esta parte de mi cara se veía completamente mal. Y yo te puedo decir que este último año ha sido el año donde yo he estado de salud. A mí me dolía hasta el pelo, pero era tanto dolor que yo tenía. Y por eso esto para mí, que puedo, como te vuelvo y te digo, te agradezco porque esto es una terapia para mí. Hablar de lo que me pasó y así, como te dije, me costó 8 años poder hablar sin llorar, poder hablar y decir, esto me guau, pasó y lo que yo más quiero es que ojalá a nadie le pasara esto, porque es que esto de verdad tú te mueres en vida. Y ahí es donde la gente, nadie habla, por ejemplo, de por qué la gente se quita la vida. La gente cree que eso es un capricho, pero nadie habla del dolor que se lleva, oye, guau. sí, que se lleva y que hay detrás de todo esto.
Pues Kelly, yo te agradezco primero nuevamente la confianza y segundo contar esto porque no creo que no hay que cansarse de mostrarlo, de decirlo, porque puede que tu historia no llegue, la de Yacel sí, o la de Ana Lu, que fue otra persona que entrevisté muy al comienzo de iniciar este espacio, que también contó sobre sus temas de abuso de niña, de parte de un sacerdote además. Yo creo que nunca hay que callar esas voces, así la gente piense que esto y otra vez la misma historia, no, es que siempre hay que decirlo, porque si esa historia no la vieron, de pronto ven la tuya, o de pronto ven la de Yaciel, o ven la de Ana Lu, o la de Liliana, Sandra, Marta, como quiera que se llame cualquier mujer, o Fernando, Andrés, Carlos. Y siempre hay que levantar la voz, y yo por eso te agradezco que hayas estado acá y deseo para ti lo mejor, Kelly. De verdad, todos los Gracias. éxitos del mundo para ti porque te los mereces. Amén, gracias. Igualmente, como te lo dije, gracias por darle voz a la gente del común como yo, que lo único que busca es que este mensaje y mi historia le pueda permitir a otras mujeres decirles que sí se puede, que, o sea, yo siento que en este momento la palabra que me representa es resiliencia, después de tanto. Así que te agradezco muchísimo y muchas bendiciones para ti y gracias por abrir este espacio para mí. Gracias para ti. No, al contrario, gracias a ti, Miquel, y te mando un abrazo muy, muy fuerte. Y bueno, y gracias a ustedes por estar aquí conectados en Catarsis. No olviden suscribirse y activar la campanita y los espero en una próxima oportunidad y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Miqueli. Chao, gracias.